Mm. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hola, soy el profesor Obed Santos Huerta y es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre trazando personalidades. Con esto nos referimos a analizar a los personajes de una narración para decidir cómo los podemos incluir en las historietas. Para lograrlo, debemos recordar qué es un personaje y cuáles son los tipos de personaje que pueden existir en un relato. Esto nos permitirá reconocer a los personajes de la historia y a decidir cuáles de ellos pueden ser incluidos en la historieta. Para ello, debemos identificarlos de acuerdo con sus características tanto físicas como psicológicas. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Durante esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado transforma narraciones en historietas, con el propósito de analizar personajes para evaluar su inclusión en historietas. Para iniciar, recuerden cuáles son los personajes de distintas narraciones que conocen. ¿Les han gustado más? ¿Con cuáles se han identificado? ¿O les han provocado admiración o rechazo? Ya que lo menciona, profesor, recuerdo al anciano personaje del Corazón delator del escritor Edgar Allan Poe y también a Alicia del Almohadón de Plumas, cuento escrito por Horacio Quiroga. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes, dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesor, a mí me encanta la narrativa gótica. El Corazón delator es una historia muy seductora, pues presenta a un narrador anónimo y obsesionado con el ojo enfermo que llama el ojo del buitre. Es el ojo de un anciano con el cual convive. Acompáñenme a ver la adaptación realizada por la alumna Laila para entender de qué va la historia. El Corazón delator. Cuento de Allan Poe. Yo no estoy loco, pero esta es mi historia. Aquel ojo, ese ojo celeste, ese ojo como de buitre que el viejo poseía, despierta en mí un odio irreprimible, me acecha. A medianoche decidí, después de haber transcurrido ya una semana, ir a su cuarto, posarme en la puerta y esperar el momento perfecto para deshacerme de él. Tengo que esperar a que se duerma. Solo puedo abrir una parte de la puerta. Es el 8º día. Asomé mi cabeza, pero en mis movimientos hice un ruido que despertó al anciano. ¿Quién anda ahí?, dijo asustado. Su corazón latía muy fuerte. Resonaba volviéndome loco. Necesito pararlo. Tengo que hacerlo parar. Así que sin pensarlo me abalancé sobre él, con tanta fuerza que solo bastó un poco de tiempo para que al fin el molesto sonido de su corazón parara. Sin embargo, antes de morir, soltó un terrible grito. Lo corté. Corté su cabeza, sus brazos, sus piernas. Y para deshacerme al fin de él, lo tomé. Enterré los pedazos de su cuerpo bajo las maderas de aquella morada. Acomodé todo sin dejar algún rastro mínimo del crimen. Sin embargo, al poco tiempo tocaron la puerta. Al abrirla me encontré con 3 policías. Hemos venido a investigar un grito que reportó uno de sus vecinos.
Hablaron sin rodeos. Lo siento, oficiales, he tenido una pesadilla terrible que me ha hecho gritar de tal manera. Si gustan, pueden pasar a examinar. Pasaron observando todo. Así que dije, como ven, todo está en orden. Es cierto que todo está muy en orden, demasiado. Los policías han permanecido en esta habitación. ¿Por qué lo hacen? Oh no, me han descubierto, lo saben todo. Pero ¿cómo si ejecuté todo a la perfección? Está latiendo de nuevo. Lo escucho otra vez. Ha vuelto. Resuena en mi cabeza una y otra vez. Mientras ellos siguen aquí, bromeando, me carcome ese latido. Sé que ellos lo escuchan, necesito sacarlo. Así que comienzo a raspar el suelo con una silla. No puedo más. Tengo que decirlo. Quiero que dejen de disimular que no lo escuchan. Dejen de disimular. Ahí está. Yo lo maté. Si alzan las maderas lo encontrarán. Ya no soporto ese ruidoso latido de su corazón. Se encuentran perplejos frente a mí, como si no lo supieran. No estoy loco, no estoy loco, no estoy loco, no estoy loco. ¿O sí? De la misma manera que el escritor Edgar Allan Poe decidió cómo serían los personajes de su relato, hoy decidirán cuáles incluir en su historieta. Seguramente han escuchado y leído cuentos, novelas o leyendas en las que los personajes les resultan impactantes, ya sea por la fuerza de su personalidad o por lo descabellado de sus acciones. Cierto, yo también recuerdo un personaje muy querido y muy famoso, El Principito. Muy bien, es un clásico, a mí también me gusta. Ahora, recordemos que es un personaje. En una narración, es el motor de la historia. Como saben, los personajes están en constante búsqueda de algo, un premio, una mejor vida, conquistar el amor de una persona, hacer un descubrimiento, es decir, siempre tienen una meta y un objetivo que la historia revela. En otras palabras, al querer leer un texto y querer trasladar los personajes principales a una historieta, debemos tener claras sus características, pero ¿cuáles son los tipos de personajes que aparecen en una narración? Los personajes en los que se centra la historia de una narración son los principales, que son los protagonistas, quienes ejecutan o en quienes recaen las acciones más importantes, y los oponentes o antagonistas, quienes enfrentan los protagonistas o suponen un obstáculo. También están los secundarios, quienes aparecen como elementos de apoyo y contribuyen de alguna manera a que logren sus objetivos, y también están los incidentales, quienes aparecen menos. Es importante que presten atención al momento de determinar los rasgos de un personaje, identificando su conflicto y la forma en la que se enfrentan a él. Los diálogos serán un instrumento para visualizar la forma de hablar, pues es un elemento de su identidad. Si habla como niño, como extranjero, como campesino, como médico. También deben tener en cuenta la época en la que viven, cómo se visten, su edad, entre otros aspectos. Es importante que clasifiquen los diferentes tipos de personaje, pues va más allá de solo encasillarlos como buenos o malos, pues los personajes deben ser verosímiles, es decir, creíbles en su contexto y en el subgénero del que los hayamos elegido. También sus acciones y la relación que establecen con otros personajes le otorgan ciertas particularidades, como su forma de ser, de pensar, si son sensibles, inteligentes, temperamentales, compasivos o iracundos. Pensemos, por ejemplo, en algunas de las características que tiene un personaje como El Principito. Veamos. Características físicas: niño delgado, rubio y blanco, de entre 6 y 9 años. Psicológicas: está triste y decepcionado porque su rosa le exige mucho y se siente solo. Creencias: cree en la lealtad, en la amistad y en el amor filial. Su personalidad: responsable, curioso, amable, inocente y atento.
De igual manera, resulta imprescindible identificar la aplicación de estereotipos sociales o modelos ya establecidos en las narrativas, pero también la inversión de estos estereotipos que da lugar a personajes originales a partir de su forma de hablar, de vestir, del lugar donde viven o los espacios donde se desplazan, de los roles generales y las acciones que llevan a cabo. Es decir, de la manera como se comportan ante ciertas situaciones. Veamos la siguiente imagen acerca de otras características que deben observarse. Algunas más que podríamos ver en El Principito son forma de vestir, motivaciones, carácter, marcas físicas, forma de hablar, género y edad, traumas y pasatiempos, entre otras. Y tomar en cuenta que el personaje no crece en edad, sino intelectualmente y en madurez. Es probable que haya casos como este en los que no podamos definir la clase social, época a la que pertenece o incluso aspectos como estudios, entre otros. Ahora, para seleccionar a los personajes, les sugerimos que planteen interrogantes como estas. ¿Cuál es la principal motivación u objetivo de los personajes principales? ¿Sufren contradicciones? Además de las diferencias significativas en la actitud de los personajes principales. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo hablan y se expresan? Ahora bien, retomemos el cuento de Allan Poe, que vimos al principio de esta sesión, El corazón delator, y realicemos un primer reto, el cual consiste en responder a las siguientes preguntas. ¿Quién es el personaje principal de la obra? ¿Y quiénes son los personajes secundarios? Registren sus respuestas. Acertaron. Es el anciano, cuyo ojo azul pálido le quita la paz al narrador, de tal forma que decide privarlo de la vida. ¿Y los personajes secundarios de la historia, los recuerdan? Los personajes secundarios de esa narración son los policías. En algunos textos los personajes son descritos claramente. En otros, solo nos dan algunas pistas para poderlos imaginar. ¿Verdad, profesor? Así es. Es importante que las características psicológicas y los valores de los personajes sean trazados, pues se les puede definir a partir de sus acciones o por los juicios o comentarios que otros personajes hacen sobre ellos y sus acciones. Así es. ¿Y cuáles son los roles que un personaje puede tener? Veamos la siguiente diapositiva con los roles de los personajes. Héroes, ayudantes, oponentes, opositores o enemigos, donantes o proveedores. Aquellos que otorgan herencias, dones u objetos mágicos al héroe o protagonista. Sujetos deseados o amados como la princesa, la esposa, el esposo, el novio, los hijos, los padres, destinadores o quienes ordenan alguna acción al protagonista y destinatarios o quienes se benefician de las acciones del protagonista. Recuerden que los personajes secundarios tienen una importancia menor para el desarrollo de las acciones centrales de la historia. Así es. Y el siguiente reto consiste en que identifiquen a los personajes principales y a los secundarios de su historia. ¿Ya los tienen? Para analizar la información, vamos a llenar un cuadro como el siguiente. ¿Cómo es el personaje de su historia? ¿Su nombre, su género, su rol familiar, su manera de hablar? ¿Sus características psicológicas y sus valores? ¿Por su importancia en el relato, es un personaje principal o es un personaje secundario? ¿Listas? ¿Listos? Piensen en sus personajes para llenar el cuadro con la información requerida. Ahora, escuchemos las dudas planteadas por los alumnos y las alumnas a nuestro especialista invitado, el caricaturista Daniel Ortiz Celestino. Daniel Ortiz Celestino se dedica al dibujo y a la realización de historietas, ilustración, pintura y docencia.
¿Qué elementos conviene considerar para incluir y descartar personajes para una historieta? El personaje vivirá aspectos positivos y negativos, por lo tanto, hay que basar su personalidad en características humanas fácilmente identificables. Generalmente el héroe es valiente, pero cuenta con más rasgos de personalidad. Incluso puede iniciar la historia siendo temeroso, enojón o cínico. Tener varias características le dará credibilidad ante el lector para cada adversidad que afronte. Los personajes secundarios, villanos y los escenarios ayudan a complementar los hechos y reacciones del protagonista. Además, generan una comparación de puntos de vista sobre el tema de la historia. Conviene tener personajes definidos en sus motivaciones y características principales. También tenemos que quitar elementos que no ayuden a la narración. Por ejemplo, podríamos querer que ocurra una explosión o aparezca un robot gigante, pero tal vez no es el momento de introducirlos. Debemos planear paso a paso nuestra historia. Cada suceso debe aportar interés a la lectura. ¿Cómo definir el rol de un personaje para integrarlo en una historieta? Cada personaje tiene una relevancia distinta en la historia. El héroe es el principal. Si hay un amigo del héroe que lo acompañe, seguramente tendrá discusiones con su compañero y compartirá momentos buenos como nosotros con nuestros amigos. Si es un antagónico, por supuesto, obstaculizará cualquier logro del héroe y buscará derrotarlo. Como autores de nuestros cómics, debemos tener claras las fortalezas y debilidades del protagonista y cuánto queremos ponerlo a prueba. El elenco de personajes enriquecerá el camino de nuestro héroe a lo largo de la historia con sus acciones o diálogos, así que debemos dedicarles tiempo a escribirlos y dibujarlos. ¿Cómo identificar los aspectos psicológicos en un personaje para definir su personalidad e incluirlo en una historieta? Así como cada uno de nosotros actuamos diferente ante la misma situación, en las historias que contamos ocurre lo mismo. Tenemos que pensar qué clase de protagonista va a enfrentar lo que contamos, cómo saldrá victorioso o derrotado con sus defectos y virtudes. Por eso debemos plantear las características psicológicas basados en nuestra propia experiencia. Podemos partir haciéndonos preguntas como: ¿yo qué haría en el lugar de mi personaje? ¿Qué me da miedo? ¿A qué me he enfrentado con éxito? Responder a esas preguntas e imaginar esas emociones nos ayudará a escribir a nuestro personaje para hacerlo actuar de manera similar según lo que vaya ocurriendo en nuestra historia. Toma en cuenta que en nuestra familia, amigos y nosotros mismos encontraremos las bases de los personajes que creamos. ¿Qué consejos podrías darnos para seleccionar personajes de una narración que puedan incluirse en una historieta? Si un personaje te causó un fuerte impacto y días después de haberlo visto sigues recordando lo que dijo, cómo actuó o su apariencia, vale la pena hacer anotaciones en una libreta para estudiarlo mejor. Recuerda hacerte preguntas. ¿Qué frase me impactó? ¿En qué momento la dijo? ¿Qué lo diferencia de otros personajes? ¿A qué se enfrentó? Y después puedes plantearte qué aspectos serían útiles incorporar a tu historia original. ¿Cómo determinó la cantidad de personajes para incluirlos en una historieta? ¿Y qué cualidades se necesitan para que la trama no sea lineal? Conforme escribas la historia encontrarás momentos donde los personajes deben aparecer. A medida que avanza nuestra planeación del proyecto, surgirán elementos que demandarán protagonismo. Algunos de estos elementos serán personajes, podría haber amigos o una mascota y tendrás que encontrar el momento de agregarlos. Además, hay otros elementos importantes como los escenarios u objetos. Por ejemplo, castillos, espadas, naves, autos o pistolas. Sin embargo, lo mejor es iniciar con pocos factores y procurar centrar la atención en un héroe o un suceso a la vez. Una trama lineal no tiene por qué ser aburrida. Una historia debe de ir revelando cosas que mantengan el interés de nuestros lectores. ¿Qué aspectos de personalidad, ideología, contexto, creencias, lenguaje, entre otros, se pueden enfatizar en el personaje para incluirlo en la historieta? El tamaño del conflicto de la historia siempre tendrá relación con la proeza que enfrente nuestro personaje. Recuerda que un héroe hace lo que los demás no pueden, incluyendo los sacrificios necesarios por lo que considera un bien mayor. Incluso si la historia se tratase de un villano,
El personaje saldrá adelante a pesar de los obstáculos en su camino, solo que en un momento tomará una decisión que un héroe no haría. Nuestra misión es contar a los lectores lo que estarán viviendo los personajes en cada palabra y dibujo. ¿Qué licencias me puedo tomar si el personaje elegido existió en la realidad? Es decir, ¿qué tendría que resaltar? Al narrar un hecho real, mostramos dónde y cuándo ocurre por medio de los textos y el dibujo. Así damos claridad sobre los personajes a los que se hace referencia y se determina cuánto podría apegarse o no a la historia. Es decir, si es una rigurosa biografía, debe haber fidelidad a los hechos históricos y evitar contar una aburrida cronología. Tendrás libertad para imaginar los fuertes conflictos que originaron su relevancia hasta nuestros días y los motivos o reacciones que llevaron al héroe a tomar decisiones y actuar de una manera. Para esto es fundamental investigar al personaje, su historia y el contexto histórico. Conviene buscar fotos, revisar literatura, cine, arte y tecnología de la época para tener toda la documentación a la mano como apoyo constante al momento de escribir y dibujar. Todos esos detalles mejorarán nuestro cómic. Si se toma el personaje histórico como pretexto para contar una ficción, hay que aprovechar sus características más reconocidas para mostrarlas en la historieta. Tomar un personaje famoso de la historia y contar algo distinto a lo que viene en los libros también es divertido y útil para ejercitar nuestra imaginación y hacer una crítica a algo que ocurra en la actualidad. Es importante que para trazar a sus personajes pongan énfasis en los detalles de los personajes que menciona la narración que hayan elegido. Efectivamente, y tomando el cuento de El corazón delator, es momento de presentarles la versión dibujada por su compañera, Karim. Veamos. Como pueden observar, los dos personajes planteados están perfectamente definidos e incluidos en esta historieta. Y en 4 viñetas se logró contar el cuento de principio a fin. Acuérdense que El corazón delator se narra en primera persona. Es decir, el protagonista es quien cuenta todo. En esta sesión abordamos el aprendizaje esperado Transforma narraciones en historietas, con el propósito de analizar personajes para evaluar su inclusión en historietas. Ahora que ya saben analizar personajes y cómo definir las características tanto físicas como psicológicas de cada uno, ya están preparados para elegir a su personaje y trasladarlo a su historieta. Para conocer más, pueden consultar su libro de Lengua Materna 2, en el que encontrarán información que enriquezca lo aprendido. También pueden realizar los retos sugeridos en él o bien consultar sus apuntes. Lo importante es seguir aprendiendo juntos. Y por último, recuerden que si desean ampliar o conocer más sobre el tema, pueden buscar en internet obras artísticas que les sirvan de inspiración para comenzar en el arte de la caricatura y la historieta. También aprovechemos para agradecer a nuestro invitado Daniel Ortiz Celestino por sus amables intervenciones para esta sesión. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos aprendido sobre trazando personalidades. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Ya vio, profesor. ¿Cómo está? Está genial, ¿verdad?